Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, yo no sé qué decirle. Estoy muy emocionada. Lo único que le puedo decir es que le agradezco muchísimo a todas las organizaciones, a todos los compañeros, a los compañeros de Buenos Aires, de Capital, que vinieron a apoyarnos. Y también decirle que muchas gracias por todo el acompañamiento de todos estos 34 meses. Son 34 meses que vinimos luchando, caminando en la calle, y llegamos acá a pedir justicia por el Fer, el Mono y el Patón, para que en realidad sepan que ellos no están solos y que nosotros no nos vamos a ir de acá hasta que no tengamos una justicia que ellos se merezcan, porque ellos no tendrían que haber muerto el 1 de enero de 2012, porque ellos no eran delincuentes, no eran barra y no eran soldaditos de nadie, eran unos chicos militantes que estaban caminando el barrio para sacar a los jóvenes de la droga, de la calle. Y que yo sé que este sueño de ellos, por más que ellos no están, yo sé que los jóvenes del Frente Popular Darío Santillán siguen con el sueño de los pibes, de sacar a los pibes de la calle. Y para decirle a los jóvenes que hay otra manera de vivir, que no es la droga, ni el arma, ni la plata fácil, que es la lucha y la organización. Y no sé qué decirle, compañero. Muchas gracias por todo. Bueno, ¿cómo empezar? No se dan una idea de lo difícil que es todo esto. ¿Cuánta gente hay acá? Qué impresionante es llevar la cara de mi hermano en una remera. No lo puedo creer, sinceramente, no lo puedo creer. Es impresionante el dolor. Parece el 1 de enero, ese maldito 1 de enero. No lo puedo creer. Quería agradecerle a todos, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. No nos hubiesen dado ni 5 de pelota. Más que nada eso, gracias, mil gracias. No me va a alcanzar la vida para agradecer todo esto. Nada más. Las 4 de la mañana del 1 de enero del 2012, creo que fueron las últimas horas o minutos de descanso que los padres pudimos abrazar. Recuerdo que estaba durmiendo cuando es mi hija Gisela la que golpea la puerta de mi casa a los gritos, diciendo de que habían baleado a Jeremías. Rápidamente nos pusimos algo, estábamos en ropa de cama con mi esposa y corrimos de alguna manera siguiendo el paso de todos los que corrían hacia la canchita de fútbol Oroño, que está a unos 40 metros de mi casa. Llegar a aquel lugar fue una de las experiencias más duras que nos ha tocado vivir. Como hombre de Dios estoy acostumbrado a tratar con la vida, acompañando a muchos padres que me invitan para orar por sus hijos en los hospitales, en las clínicas, cuando hacemos la presentación de niños en la iglesia. He acompañado a muchos familiares que nos han solicitado una palabra, una oración en días donde había que despedir a algún ser querido. Pero la experiencia de vivir los últimos minutos de vida de un hijo a quien la violencia y la irracionalidad le alcanzó
producto de un corazón que se cerró y que solamente quería, en alguna manera, que alguien pague por lo que le habían hecho a su hijo. Esa madrugada que fue muy confusa porque eran gritos, llantos, algunas luces que se iban prendiendo y mucha gente que iba llegando a la escena. Esa escena que me encontró con mi hijo Jeremías tirado en el piso, temblando con sus ojos desorbitados. Recuerdo que quisimos levantarlo, pero su cuerpo no respondía. Le hablábamos, pero no había ningún tipo de señal, solo algunos pequeños temblores en su cuerpo. Al lado estaba tirado Adrián, el patón, con algunos problemas respiratorios. Él, creo que algo balbuceaba. De pronto, en medio de la corrida, siento gritos de dolor y elevo mi mirada y a unos 40 metros, 50, me encontré con los familiares del mono. Fue una situación tan particular porque todos queríamos hacer algo y no sabíamos qué hacer. Todos queríamos socorrer a nuestros hijos y no teníamos los medios. No sé quién fue, qué vecino me dijo en un instante en que llegó la policía: pastor, ayúdeme a cargar, vamos a subir a Jeremías a la chata, mientras los familiares de Patón lo alzaban, lo cargaban en un vehículo, y lo mismo pasó con el mono. Y allí salimos rumbo al hospital de emergencias. Yo recuerdo que iba en la camioneta de la policía, yo me subí primero y me sentaron sobre de mí a Jeremías. Lo llevaba abrazado como si fuera un niño, acariciándolo. Alguien había dicho que les habían querido robar. Yo buscaba los signos de la sangre, no encontraba nada. Y como hombre de Dios empecé a orar y empecé a rogar por él, por un milagro, orando por Claudio, por Adrián, por los médicos, que utilizaran Dios sus manos para que pudiésemos hallar un eco favorable en esta situación tan extraordinaria que nunca pedimos ni buscamos. Nuestros niños fueron recibidos en aquel lugar. Y el dolor fue extremo, la experiencia de saber que uno no sabe bien qué pasó, expectantes de una asistencia urgente a nuestros hijos, con los mejores deseos de que ellos se puedan recuperar, que los profesionales puedan hacer algo a favor de ellos. Recuerdo que algunos nos juntamos para orar, para rogar a Dios, porque no es solo el pastor Trasante el que tenía una cuota de fe, éramos muchos los que también nos unimos para rogar a Dios que tuviera piedad y misericordia. Y casi una hora pasó cuando las puertas de la emergencia se abren y solicitan la presencia de los familiares de Claudio Suárez. Nunca voy a olvidar esa escena. Fueron varios los que quisieron ir y solamente la autoridad policial dijo: los familiares directos, los padres. Todos hicimos un ahogado silencio en medio del llanto para saber qué decían los médicos. Pero ver la reacción de Lita, ver la reacción de Japonés, marcó, ¿verdad?, en nosotros el comienzo de una realidad que queríamos que fuera un sueño, pero a ellos acababan de avisarles, los profesionales, que Claudio estaba muerto, que el mono había fallecido. Fue un llanto general, un grito de dolor de todos, porque Claudio era como un hijo de todos, era como un hermanito de todos los pibes del barrio. Y no sabíamos a quién contener primero, porque no faltaban brazos, pero nos sobraba dolor y lágrimas para hacer frente a terrible noticia.
Al instante se abren las puertas y los médicos piden la presencia de los familiares de Rodríguez. Y allí van los viejos Rodríguez, con el silencio que los caracteriza, la lentitud propia de la edad, pero de ese temor que era saber qué había pasado con el Patón. El silencio de ellos fue extremo, y no recuerdo si alguno de los hijos de ellos saltó la valla y fue al encuentro de sus padres, pero la noticia nos estaba anunciando que Adrián Rodríguez acababa de morir también. Y apenas podíamos contener el dolor que nos significaba saber que el mono ya no estaba, cuando Patón también era una realidad, su muerte. La muerte de Patón, un hijo, un amigo, un ser amado, muy amado. De pronto la realidad era que ya no estaba, y no podía ser que no estuviera, pero Adrián también había muerto. Recuerdo que mi esposa estaba sentada, me llama y me dice: Eduardo, quiero que me digas de que todo está bien, de que Dios nos escuchó, de que tendremos otra noticia. Y la puerta se abre para llamar a los familiares de Trasante. Y nos pusimos en pie y parecía que en vez de avanzar retrocedíamos. Recuerdo que comencé a temblar como una hoja. Algo me decía de que las cosas no estaban bien. Y de pronto, mientras voy avanzando, escucho la voz de Dios que me dice: tené paz. Y recibí fortaleza. Mi esposa, por causa de mi temblor, me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, avanzamos. Con una expectativa diferente. Pero la realidad de la noticia fue otra. Y los médicos dijeron: su hijo Jeremías ingresó óbito al hospital. Yo no sé en qué momento, si fue en el momento que lo abracé, que lo besé, que lo acaricié, pero yo no pude hacer nada por mi hijo, por Jere. Y allí comenzó una experiencia para la cual no estábamos preparados. Porque los viejos siempre esperamos crecer y que nuestros hijos sean los que nos entierren. Pero creo que ningún padre se prepara para la muerte de un hijo, y mucho menos cuando es la violencia la que irrumpe en nuestra suerte y se lleva a nuestros hijos. Nuestros hijos que tenían planes, que tenían sueños, que tenían proyectos, que le habían puesto el corazón a la lucha, caminar por los distintos barrios y territorios que el M26 por esos días pisaba. Recuerdo que un par de meses antes estábamos almorzando todos en casa. Y Jeremías, que era el más pícaro de la casa, el que siempre bailaba, el que nunca tenía problemas, de pronto él hace un alto en el diálogo de la mesa y me dice: pa, vos sabés que cuando yo sea más grande voy a ser muy famoso, voy a ser re famoso, voy a salir en las tapas de los diarios, voy a salir en las revistas, en la televisión.
y mis hijos se rieron y todos nos tomamos el momento muy a broma, las carcajadas. Él pensaba, incluso recuerdo que dijo en la puerta en la tapa del CD de la banda, que estamos planeando con el Patón. Y pasaron pocos meses y los sueños se truncaron. Pero la foto de mi hijo apareció en los diarios. La foto de mi hijo apareció en las revistas, en la televisión. Y jamás imaginé que lo famoso de mi hijo y de Claudio y de Adrián no iba a ser por los logros, no iba a ser por los sueños alcanzados, iba a ser por la muerte de ellos. Estas 3 fotos que tenemos aquí en la plataforma recorrieron todo el país. Por donde yo estuve y di conferencias, estas fotos me acompañaron. En mis viajes al exterior, estas fotos estuvieron conmigo, aparecieron en periódicos, en revistas, dimos notas, conferencias, acompañamos otras marchas de víctimas en otras ciudades, y estas 3 fotos siempre estuvieron. Estamos a horas del fruto de una caminata y de un esfuerzo e inversión de 34 meses, donde Dios nos ha fortalecido y nos ha dado el valor para levantar cabeza cada día, para poder enfrentar la vida, para poder salir a la calle, para hacer de nuestro dolor una oportunidad, no para bajar los brazos y sumirnos en la tristeza y en la depresión, sino que creo que como en una suerte de traslación de espíritus, pudimos abrazar la fuerza, el valor y el coraje que nuestros pibes tuvieron. Pudimos atrapar el espíritu de ellos para levantarnos cada día y comenzar a caminar a la calle. Nuestra primera caminata fue para reivindicar el testimonio de nuestros hijos, que nunca fueron soldaditos de nadie, que nunca fueron barrabravas de ningún club, como lo dijo en su momento el gobierno y la policía. Y el testimonio fue escuchado, y Jeremón y Patón fueron vistos desde otro ojo, porque ellos no eran lo que alguien al comienzo dijo. Eran pibes comunes, eran pibes que caminaban la ciudad con miras a aportar algo desde las herramientas que tenían. Eran pibes con un montón de sueños, eran pibes que irradiaban mucha luz y que contagiaron a muchos, aún en la ausencia. El testimonio de Claudio, de Adrián y de Jeremías ha movido y conmovido el corazón de muchos jóvenes de Rosario y de Argentina, porque Jeremón y Patón no es una expresión, no son apodos que han quedado detenidos en algunos papeles o en algunas pancartas. Jeremón y Patón de alguna manera han sido el puntapié inicial para que muchos puedan levantarse, para caminar la ciudad, para hacer oír su voz, para poder salir a la calle y reclamar los derechos que como ciudadanos tenemos, para golpear las puertas y otras tirarlas abajo, a fin de que nos sea prestada atención. Y fue de esta forma, a través del diálogo o en algunas ocasiones de una suerte de violencia verbal, donde pudimos llamar la atención de aquellos que no respondieron de entrada a nuestros pedidos, pero que tuvieron que de alguna manera doblegar su postura para escuchar la voz, no solo de padres que lloramos a nuestros hijos, y lloramos, sino de un equipo de hombres y de mujeres que salió a reclamar a la calle lo que creíamos y creemos que nos merecemos, y es justicia.
Hoy quiero como hombre de Dios hacer una declaración frente a este palacio que debería brindar justicia a los miles de casos que por distintas situaciones llegan a este lugar. Hoy quiero declarar una palabra que no es la palabra de trasante, sino que es la palabra superior y es la palabra de Dios. Porque creo que si en alguna manera también llegamos a este día y mañana comienza el juicio oral, es porque aunque tal vez no lo veamos de esa forma, no obstante Dios ha munido de valor, de coraje, de herramientas y de recursos a gente extraordinaria, como es la que comprende la agrupación 26 de junio, a la gente maravillosa del equipo de Darío Santillán, y de tantas agrupaciones y gente de buena voluntad y familiares de víctimas, que no solamente han estado con nosotros haciéndonos la segunda o el aguante, gente que ha llorado con nosotros, gente que ha sufrido nuestros dolores y que se ha hecho un eco realmente desde sus tuétanos a este reclamo, a este dolor, a esta experiencia de vida y de muerte. Y quiero cerrar con una expresión extraordinaria que tiene que ver con este triple crimen que ha sido un punto de inflexión, porque a partir de la muerte de Jeremón y Patón muchas cosas comenzaron a cambiar. Y aunque hay muchos cambios que todavía no vemos, el gobierno en alguna manera se despertó. Casi 800 policías fueron pasados a disponibilidad del 1 de enero del 2012 a la fecha. Hemos cambiado a varios jefes de policía que eran tan corruptos como el más oscuro de los narcotraficantes que caminan en la ciudad. Y quiero decir que el triple crimen no termina con el dictamen de este triunvirato de jueces que bajará sentencia. Creo que el triple crimen es el primero de los juicios que seguirán a muchos otros. Detrás del juicio del triple crimen hay muchos otros juicios más. Juicios a los cuales tendrán que responder los implicados en la muerte de nuestros hijos, pero también los corruptos policías que estuvieron detrás de esta situación. Y aún autoridades que Dios, que saben quiénes son, de señores empresarios que saben cuáles son sus negocios, y de muchas otras personalidades de la política. Señores, siempre digo, he dicho y aún confirmo de que Dios sigue siendo juez y Jesús abogado. A Dios no se le escapa nada ni nadie. Dios no está en venta. Dios no tranza con nadie. Y el que se levanta contra un hijo de Dios se levanta contra Dios. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Delante de nosotros va a caer. Así como cayó el quemado Rodríguez, así como cayeron los otros implicados, van a seguir cayendo. Porque hoy declaro, y como profeta que soy, digo que lo que viene será como un efecto dominó. Y caerán uno y otro y otro y otro, hasta que esta ciudad sea realmente blanqueada y podamos ver transformada la realidad que hoy estamos viviendo, porque es tiempo de recuperar los derechos que tenemos. Tenemos derecho a paz, tenemos derecho a estar tranquilos, a caminar con libertad en la calle, a poder pasear tranquilos con nuestros pies, a poder subirse a una moto, a que las mujeres puedan recuperar la belleza, las joyas, la cartera, el buen vestir, a que se termine con la estigmatización de que los de gorrita y los que no tienen la guita para vestirse como los de algunos sectores de la alta sociedad, que en los últimos años no ha dado más que muestra de una alta suciedad, donde muchos, por causa del dedo de Dios, van a terminar cayendo. Yo declaro lo que dice la Biblia. Y tomo la expresión del profeta Isaías, capítulo 63, y dice así: Dios dice así:
porque el día de la venganza está en mi corazón, dice Dios, y el año de mis redimidos, de mis perdonados, ha llegado. La misma expresión en otra versión de la Biblia, la actual, dice así, dice Dios: consideré que era ya tiempo de hacer justicia y de salvar a mi pueblo. La versión internacional de la Biblia dice: ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Y yo declaro que el día de la venganza llegó, el día de la justicia llegó, comienza hoy, pisándolo junto a todos ustedes, gente que cree que después de 34 meses, el esfuerzo, la dedicación, los corazones mancomunados, las lágrimas que hemos llorado junto a miles de personas, no van a quedar sin fruto, porque donde fue incluso derramada la sangre de nuestros hijos, la sangre de nuestros hijos, dice la Biblia, pide por justicia. Y hoy venimos a este palacio a declarar que por la sangre de Jerez, de Mono y de Patón, será justicia. Haga algo profético, me tomo 30 segundos más. Levante su mano, vamos, levántela. No hace falta que usted sea evangélico. Yo nunca hablé de que quiero Rosario evangélica, quiero que Rosario se vuelva a Dios, sea católico, sea de la fe que usted tenga. Yo creo que vamos a tener justicia. ¿Lo cree? ¿Usted qué cree? Señale al palacio y declare en esta noche, diga conmigo: por Jerez, por Mono y por Patón,